Preguntas de repaso, sección, aplicación del principio de Bernoulli. Pregunta número 24. Esto es del capítulo de gases y plasmas. ¿Por qué los barcos que pasan uno junto a otro en mar abierto corren el riesgo de sufrir una colisión lateral? Bueno, si no le queda claro lo que voy a explicar, le pido el favor de que mire los videos anteriores por si de pronto no lo entiende. Listo, veamos estos dos barquitos, están amarrados con unas cuerdas en una tina y resulta que, voy a decir lo siguiente, imaginémonos que estamos en alta mar y estos dos barcos van moviéndose. La rapidez del agua por este lado y por este lado es el mismo. Aquí también y aquí también. O sea, vamos a imaginarnos que los dos barcos están quietos. ¿Listo? ¿Qué sucede si en algún momento la rapidez del agua en mitad de los dos aumenta? ¿Y por qué va a aumentar? Pues porque los dos barcos van en movimiento y los dos comienzan, o sea, las dos rapideces se van a sumar y aquí la rapidez va a ser mucho mayor. Entonces es lo que se representa en este gráfico. Aquí, al echar con una manguera agua que viaje a mayor rapidez que el agua que está por los lados, se genera un espacio de baja presión. Entonces, ¿qué sucede cuando aquí en la mitad hay baja presión y por los extremos de los barcos hay mayor presión? Pues que al sumar las dos presiones, la resultante va a ser que el barco sea este empujado hacia allá y este barco de acá empujado hacia acá y los dos barcos se van a acercar y podrían golpearse. Entonces dice, hace esta prueba en una tina o lavado, amarra un par de barcos de juguete para que queden uno al lado del otro sin que el cordón quede tenso. Sí, porque si queda tenso no se van a mover. A continuación lanza un chorro de agua entre ellos. Los botes se acercan y chocarán. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque si la rapidez del agua en mitad de los dos es mayor que la rapidez del agua por los lados, por sus costados, se genera un espacio de baja presión y entonces el principio de Bernoulli hace lo que hace con los aviones, que si en un lado hay mayor rapidez, o sea, menor presión que al otro, es como si dijéramos que aquí en este caso vamos a decir lo siguiente: la fuerza con la que el agua empuja el barco hacia arriba y la fuerza con que el agua empuja el barco hacia abajo son de la misma magnitud, por lo tanto la sumatoria es cero, la fuerza neta es cero y el barco no se va a mover. Pero si colocamos el chorro de agua en mitad de los dos, la fuerza que hace el agua hacia abajo va a ser mucho mayor que la de arriba, por lo tanto el barco se va a desplazar, este barco se va a desplazar hacia abajo y se va a desplazar hacia arriba y se pueden chocar. Veamos lo que dice acá. También el principio de Bernoulli explica por qué los camiones que pasan. Bueno, usted sabe que cuando en las carreteras dos camiones pasan rápido el uno al otro, uno no cree, pero hay una fuerza que tiende a que los dos camiones se acerquen. Es exactamente el mismo principio de Bernoulli de aquí. Dice, ¿y por qué los barcos pasan unos junto a otros? Corren el riesgo de chocar de lado. El agua que fluye entre ellos tiene mayor rapidez que la que pasa por los costados externos. Las líneas de flujo están más cercanas entre los barcos que fuera de ellos y así la presión del agua que actúa sobre los cascos es menor entre los barcos. O sea, la presión entre los dos barcos es menor que la que hay por fuera y por eso tienden a acercarse. A menos que estos maniobren para compensar esas fuerzas, la presión mayor contra los lados externos los empuja uno contra otro. La figura 1425, bueno, está demostrando eso. Veamos la siguiente diapositiva que nos ayuda a entender un poco mejor eso. Veamos este ejemplo tan interesante. Este señor coloca una hoja, si lo ven, es como un arco, y entonces sopla por acá. Y entonces, ¿qué esperamos la gente que suceda? Que esto se levante y salga volando. No. ¿Por qué? Para que este papel salga volando es porque hay una fuerza que lo va a empujar de izquierda a derecha. Y no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando él sopla, el aire pasa por debajo del papel, generando una baja presión, y entonces quiere decir que encima del papel hay una mayor presión hacia abajo que no la presión hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el papel, en vez de tratar de elevarse, lo que se va a doblar es hacia abajo y se va, digamos, a agarrar más de la mesa. Entonces no va a salir volando.
espero que me hayan entendido, dentro del papel se genera una baja presión, por encima una alta presión. Entonces la alta presión empuja el papel hacia abajo y lo que hace es reafirmarlo sobre la mesa. Dice este examínate que nos ayuda a entender también lo mismo. Un día con viento las olas de un lago o del mar son más altas que su altura promedio. ¿Cómo contribuye el principio de Bernoulli a la mayor altura? Aquí hay una presión más alta que acá. ¿Por qué? Porque el viento, recordemos que al aumentar la rapidez del viento la presión disminuye. Entonces aquí en las crestas hay baja presión y en los valles hay alta presión, de tal manera que al haber alta presión empuja el agua hacia abajo, haciendo que aquí suba, porque aquí hay menor presión. Repetimos, como hay menor presión o se genera un vacío, voy a decirlo así, hay que llenarlo con algo. ¿Con qué? Con agua. Entonces el agua sube acá y como aquí hay mayor presión, baja el agua acá. Por eso aumentan las crestas. Eso es lo que dice acá. Bueno, y terminemos con la última diapositiva con algunos apuntes más, por ejemplo esto. ¿Qué sucede con la sombrilla? Por encima de la sombrilla, como hay un viento, se produce una baja presión. Dentro de la sombrilla, como el viento no entra dentro de la sombrilla, se genera una alta presión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que como arriba se produce baja presión y dentro del paraguas una alta presión, mire lo que le pasa al paraguas. Se levanta. Y un eureka, que es un apunte para que tengamos en cuenta, dice, una manguera contra incendios es ancha cuando no está conduciendo agua. ¿Cómo así? Cuando está llena de agua y usted no ha abierto la llave adentro, internamente se produce una alta presión. Cuando usted ya abre la llave, dice, cuando se abre la llave y el agua sale a chorros por la manguera, ¿por qué esta se hace más delgada? Porque como aumenta la rapidez del agua que estaba dentro de la manguera, porque ahora está en movimiento, hay una baja de presión y entonces la manguera se hace más delgada, así de sencillo. Entonces dice, cuando se incrementa la rapidez del agua dentro de la manguera disminuye la presión interna en el fluido, por ello se angosta la manguera de incendios. Esto es lo que acabo de explicar. El principio de Bernoulli se presenta cuando las cortinas de una regadera se acercan hacia ti, cuando la ducha está funcionando a su máxima capacidad. ¿Qué es eso? O sea, usted está duchándose y usted no tiene esas divisiones de baño que son en vidrio o en, bueno, esas láminas, sino es usted esa que era como un plástico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el agua va cayendo, como aumenta la rapidez del agua y del aire que está dentro de la ducha, se produce una baja presión. Entonces, el aire que está afuera de la ducha empuja la cortina hacia adentro de la ducha, por eso se acerca hacia usted. Dice, el aire cerca del chorro del agua fluye hacia la corriente de menor presión y es arrastrado hacia abajo con fuerza que cae. La presión en la zona de la ducha se reduce, ojo, la presión dentro de la ducha se reduce, lo que ya había explicado, por culpa del agua que arrastra el aire, produciendo adentro de la ducha un espacio de baja presión. Y por la parte de afuera de la cortina, como no hay esa situación, la presión fuera de la cortina, fuera de la ducha es mayor, haciendo que empuje la cortina hacia adentro. Aunque la convección producida por los diferentes, temperaturas juega, aquí también juega la temperatura del agua, dice. La próxima vez que tomes una ducha y la cortina se incline hacia tus piernas, acuérdate de Daniel Bernoulli.